¿Sabías que los antiguos mayas creían en seres mágicos que protegían sus tierras y castigos divinos que aún hoy se pueden sentir en los misterios de la selva? Estas leyendas han sobrevivido al tiempo, envueltas en misterio y magia, pero pocas personas las conocen en profundidad. Hoy vas a descubrir historias que te sorprenderán. Las leyendas mayas son mucho más que simples cuentos. Son advertencias, relatos de poder y misticismo, que nos muestran cómo esta civilización veía el mundo, tanto lo que está a la vista como lo que se oculta en la oscuridad. Pero, ¿por qué estas historias han perdurado tanto tiempo? ¿Qué nos dicen hoy en día, y qué podemos aprender de ellas? ¿Están las leyendas mayas conectadas con misterios que aún no hemos resuelto? Hoy exploraremos las 10 leyendas mayas más impactantes que probablemente no conocías. Desde criaturas mágicas que protegen la selva, hasta dioses poderosos que deciden el destino de los hombres. El Alux. La leyenda del Alux es una de las más conocidas en la cultura maya. Los aluxes son pequeños seres mágicos que habitan en las selvas y ruinas, protegiendo la naturaleza y las tierras de aquellos que les muestran respeto. Pero si los ignoras o los molestas, se vuelven traviesos y pueden causar problemas serios. Los mayas les dejaban ofrendas para asegurar su protección. ¿Qué pasa si enfureces a un alux? ¿Te atreverías a caminar por sus tierras sin dejarles una ofrenda? Los aluxes son considerados guardianes espirituales de los campos y caminos, y hasta hoy, algunos agricultores les dejan pequeñas ofrendas para asegurar buenas cosechas y evitar desastres. Un agricultor que ignoró las advertencias sufrió la pérdida de toda su cosecha hasta que finalmente entendió la importancia de respetar a los aluxes y les ofreció maíz como disculpa. Tras la ofrenda, su tierra volvió a prosperar. El sol y la luna, Hunahpu y Xibalbá. En esta leyenda, el sol y la luna fueron creados en un conflicto cósmico entre los dioses mayas. Según la creencia, Hunahpu, el dios creador, diseñó el sol para iluminar el mundo de los vivos y la luna para iluminar el inframundo de Xibalbá. Esta dualidad representaba el equilibrio entre la vida y la muerte, el día y la noche. ¿Sabías que la batalla entre el sol y la luna aún se refleja en el ciclo lunar y solar? ¿Qué otras señales cósmicas dejaron los dioses mayas? Para los mayas, el sol era un símbolo de vida y la luna, aunque temida, era reverenciada por su conexión con el inframundo y los ancestros. Las pirámides mayas están alineadas con los ciclos solares y lunares, lo que demuestra su profundo conocimiento astronómico. El conflicto eterno entre la luz y la oscuridad está simbolizado por los eclipses, los cuales los mayas veían como un momento en que los dioses estaban en batalla. Solo los sacrificios y rituales podían restaurar el equilibrio. La leyenda del cenote sagrado. Los cenotes eran considerados portales sagrados hacia el inframundo, donde los mayas hacían sacrificios para apaciguar a los dioses. Se cree que en el cenote sagrado de Chichén Itzá se realizaron numerosos sacrificios humanos, lanzando a las víctimas y objetos preciosos para pedir lluvias y fertilidad. ¿Sabías que los arqueólogos han encontrado restos humanos en el fondo de los cenotes? ¿Qué misterios aún esconden estas oscuras profundidades? En la década de 1900, el arqueólogo Edward Thompson dragó el cenote y encontró joyas de oro, jade y restos humanos, lo que confirmó la veracidad de las leyendas sobre los sacrificios. Los sacrificios en los cenotes eran necesarios en épocas de sequía. En una ocasión, tras lanzar una ofrenda, la lluvia cayó en abundancia, lo que llevó a los mayas a continuar esta práctica durante siglos, creyendo que era la única manera de garantizar la vida. Leyenda del pájaro moán. El pájaro moán es un ave nocturna de mal agüero, asociado con la muerte y los malos presagios. Su canto era temido por los mayas, ya que se creía que anunciaba la muerte inminente de alguien cercano. Este pájaro tiene una apariencia imponente y un grito que se puede escuchar en la profundidad de la noche. ¿Qué harías si escuchas el canto del moán una noche oscura? ¿Podrías escapar de su maldición? El pájaro moán es también conocido como el búho de la muerte y su figura ha aparecido en esculturas y cerámicas mayas como un recordatorio del ciclo de la vida y la muerte. Un guerrero maya que escuchó el canto del moán durante una batalla sabía que su muerte estaba cerca. Aún así, se enfrentó a su destino con valentía, sabiendo que el ciclo de la vida continuaría más allá de su muerte. El dios del maíz, Hunahpu.
El maíz era sagrado para los mayas, y Hununapú, el dios del maíz, es el protagonista de una de las leyendas más importantes del Popol Vuh. Esta historia relata su muerte y resurrección en el inframundo, simbolizando el ciclo de la agricultura y la vida misma. Su sacrificio permitió que los seres humanos existieran. ¿Qué tan importante es el maíz en la cosmovisión maya? ¿Podríamos entender su cultura sin este grano sagrado? El maíz era la base de la dieta maya, y su cultivo seguía estrictos rituales religiosos. La resurrección de Hununapú es una metáfora de cómo la semilla debe morir y ser enterrada para dar vida a una nueva planta. Hununapú enfrentó a los dioses del inframundo y, aunque fue derrotado, su sacrificio permitió que el maíz, y con él la humanidad, continuara viviendo. La historia enseña sobre la importancia del sacrificio para el bienestar colectivo. Ixchel, la diosa de la luna y del amor. Ixchel es la diosa maya de la luna, el amor, la fertilidad y la medicina. Se decía que tenía un carácter dual, siendo tanto benevolente como destructiva. Se cuenta que su relación con el dios Sol era turbulenta y llena de pasiones, lo que influía en los ciclos lunares y las mareas. ¿Sabías que Ixchel también es la diosa de los partos? ¿Qué papel juega en las relaciones amorosas según las creencias mayas? Los templos dedicados a Ixchel, como en la isla de Cozumel, eran centros de peregrinación para mujeres mayas que buscaban su bendición para tener hijos sanos y matrimonios prósperos. Ixchel se enamoró del dios Sol, pero su relación se tornó violenta, lo que afectó el equilibrio entre el día y la noche. Finalmente, se separaron, y desde entonces la luna y el sol siguen sus propios caminos, pero con encuentros ocasionales, representados en los eclipses. La serpiente emplumada, Kukulcán. Kukulcán, la serpiente emplumada, es uno de los dioses más importantes de la mitología maya. Se dice que descendía del cielo para traer sabiduría y prosperidad a su pueblo. Las pirámides mayas, especialmente en Chichén Itzá, están alineadas para que durante los equinoccios, la sombra de Kukulcán parezca deslizarse por las escaleras. ¿Sabías que cada año, durante los equinoccios, Kukulcán baja de la pirámide de Chichén Itzá en un espectáculo impresionante? ¿Qué otras señales nos dejó este dios en el cielo? La precisión astronómica de los mayas se refleja en el diseño de la pirámide de Kukulcán. Durante los equinoccios, el juego de luces y sombras crea la ilusión de que una serpiente desciende de la pirámide. Kukulcán dejó a su pueblo con la promesa de regresar cuando más lo necesite. Este mito inspiraba a los mayas a construir monumentos en su honor, confiando en que un día volvería. Xtabay, el espíritu de la ceiba. La Xtabay es una entidad femenina que habita en los árboles de ceiba, esperando a los viajeros incautos. Se aparece como una hermosa mujer que atrae a los hombres a su muerte. ¿Te atreverías a caminar solo por la selva maya sabiendo que la Xtabay podría acecharte? La ceiba es un árbol sagrado para los mayas, y se cree que es un puente entre los tres niveles del universo, el cielo, la tierra y el inframundo. Un joven que se encontraba con la Xtabay fue seducido, pero al reconocer su verdadera naturaleza, logró escapar gracias a los consejos de un anciano. El enfrentamiento de los gemelos héroes, Hunahpu e Xbalanque. Hunahpu e Xbalanque, conocidos como los gemelos héroes, son figuras centrales en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Estos jóvenes dioses fueron desafiados por los señores del inframundo, quienes los obligaron a atravesar pruebas difíciles en Xibalbá, el inframundo maya. Sin embargo, su astucia y valentía les permitió superar cada obstáculo y engañar a los dioses del inframundo. ¿Podrán los gemelos héroes derrotar a los temibles señores de Xibalbá o estarán condenados a permanecer en el inframundo para siempre? El Popol Vuh, que relata esta leyenda, es una de las pocas escrituras mayas que sobrevivieron a la colonización. En él se narra cómo los gemelos no solo triunfan en el inframundo, sino que también resurgen como los astros del cielo, el sol y la luna. Los gemelos fueron sacrificados por los señores de Xibalbá, pero a través de su astucia, lograron resucitar, engañando a los dioses oscuros. Su sacrificio permitió la creación de un nuevo ciclo de vida, simbolizando el triunfo del bien sobre el mal. La creación del hombre de maíz. En la cosmovisión maya, la creación del hombre está intrínsecamente ligada al maíz.
Después de varios intentos fallidos de crear seres humanos con barro y madera, los dioses finalmente encontraron la materia perfecta, el maíz. Esta leyenda cuenta cómo los dioses moldearon al hombre a partir de las mazorcas sagradas, dándole vida y conciencia. ¿Sabías que el maíz no solo era el alimento principal de los mayas, sino que también era visto como el material sagrado de la creación humana? El Popol Vuh detalla cómo los dioses, frustrados por sus intentos fallidos de crear a la humanidad, finalmente decidieron usar maíz, un elemento clave en la vida de los mayas. Según esta leyenda, el maíz no solo alimentaba el cuerpo, sino que también formaba el alma humana. El conflicto surgió cuando los humanos se volvieron arrogantes, olvidando su conexión sagrada con el maíz y la naturaleza. Como castigo, los dioses les quitaron la vista clara de los mundos espirituales, limitándolos a lo terrenal, pero manteniendo su vínculo con el maíz como recordatorio de sus orígenes. A lo largo de estas 10 leyendas impactantes, hemos recorrido el vasto imaginario de la cultura maya. Desde sus dioses, héroes y criaturas mágicas, hasta las profundas conexiones con el inframundo y el ciclo de la vida. Cada historia revela la riqueza espiritual y la conexión de los mayas con su entorno, su veneración por la naturaleza y los misterios que aún hoy continúan fascinando a quienes se adentran en su legado. Estas historias no eran simples cuentos, sino que guiaban la vida espiritual, social y política de una de las civilizaciones más avanzadas de la historia. La pregunta clave aquí es, ¿cómo pudieron los mayas desarrollar una cosmovisión tan compleja y profunda que aún resuena hoy? La respuesta está en su conexión espiritual con el maíz, los astros y el equilibrio entre la vida y la muerte. La culminación de todas estas leyendas nos lleva a un punto de entendimiento. Los mayas vivían en un mundo donde lo divino y lo terrenal estaban interconectados. Y sus leyendas nos ofrecen una ventana a ese fascinante universo. Para continuar explorando la increíble cultura maya, haz clic en el video que te recomendamos en la pantalla. Nos vemos en la próxima aventura por el mundo antiguo.